Recta final en la campaña electoral de Estados Unidos. A menos de una semana de la cita con las urnas, la candidata demócrata Kamala Harris y el candidato republicano y exmandatario Donald Trump apuran los días para intentar convencer a los electores indecisos o hacer cambiar de opinión a aquellas personas que ya lo tienen decidido. Y es que los últimos días de campaña vienen marcados por los errores de las dos candidaturas. Unos errores que vienen, por cierto, propiciados por la palabra basura en ambos casos. La controversia comenzó el pasado domingo cuando en un mitin de Trump en el Madison Square Garden de Nueva York, el comediante Tony Hinchcliffe calificó a Puerto Rico literalmente de isla flotante de mierda. Recordemos que Puerto Rico es un estado asociado de Estados Unidos y que sus habitantes no pueden votar en las elecciones estadounidenses si viven en la isla, aunque sí lo pueden hacer si viven en los Estados Unidos continentales. El todavía presidente de Estados Unidos respondió el martes de esta semana a esas declaraciones procedentes del campo republicano. Mientras Kamala Harris intervenía en un acto electoral, Joe Biden dijo en otro que la única basura que él veía eran los seguidores de Donald Trump. Después, en su cuenta de la red social X, Biden intentó quitar el hierro al asunto, diciendo que se refería a la retórica odiosa sobre Puerto Rico lanzada por un partidario de Trump. Harris también se mostró en desacuerdo con las palabras de Biden y dijo querer representar a todos los estadounidenses, incluyendo a aquellos que no votan por ella. Escuchemos ahora reacciones de votantes latinos y también de seguidores de Donald Trump a todo lo dicho los últimos días en el cierre de campaña de Estados Unidos. Yo pienso que es un desatino total. Pienso que es una persona que no conoce lo que es Puerto Rico, que no conoce la cultura de Puerto Rico. Nosotros tenemos una cultura riquísima. Pienso que sus expresiones realmente son insultantes y groseras. Y no solamente, siento que con sus expresiones no solamente insultó a Puerto Rico, sino a toda una comunidad latina. Bueno, pensé de un momento que era algo indignante que alguien se pueda expresar así tan libremente de nuestro país, pero al mismo tiempo, si ayuda a que menos gringos estén llegando a la isla, pues mejor. Solo dice basura, es ofensivo, pero me entra por un oído y me sale por el otro. Honestamente creo que Biden, desde el primer día hasta lo que dijo ayer, como dicen, está perdiendo sus facultades mentales. Creo que lo que dijo Biden es irrelevante, pues es básicamente inexistente en este momento. Nadie lo ve nunca. Como vemos, reacciones encontradas. Conectamos ahora con nuestra colega Isabela Escobedo, enviada especial a Estados Unidos por estas elecciones, y también con nuestro colega José Díaz Briseño, periodista, corresponsal y un profundo conocedor de la política y la realidad de Estados Unidos. Buenos días para ustedes, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. La primera pregunta que me gustaría hacerle a los dos. Es difícil imaginar que esos insultos lanzados por el humorista trumpista contra Puerto Rico y la comunidad latina fueran un error no calculado y que los asesores de Trump no supieran qué iba a decir en un acto electoral republicano en un lugar, en un escenario como el que lo hizo, ¿no? En Nueva York, y a poco más de una semana de las elecciones. ¿A qué responde todo esto? ¿A qué responden estas salidas de tono y cómo podría interpretarse esto políticamente o desde la estrategia? Isabela, empezamos contigo. Claro, bueno, no podemos saber, no podemos estar seguros si la campaña de Trump sabía que iba a decir que iba a haber esta salida de tono de estas dimensiones, digamos. Lo que sí podían saber, invitando a un comediante como Tony Hinchcliffe, es que iba a ser un discurso, un acto provocador, incendiario, ¿no? Y esto sí que se alinea dentro de la estrategia de Trump o de la campaña de Trump de encontrar un tono cada vez más agresivo para fortalecer su base, ¿no? Para polarizar todavía más, dividir, trazar todavía más esa línea de nosotros y los otros, que son bueno, los migrantes, en este caso los latinos a los que hacía referencia, los puertorriqueños. Entonces esto sí se alinea dentro de la estrategia y podemos ver que es un poco lo que viene haciendo los últimos meses, las últimas semanas, de dividir todavía más y fortalecer, energizar su base y crear un momento viral, ¿no? Un momento de atención mediática, que era también una de las razones por las que celebró este mitin en un lugar como el Madison Square Garden, ¿no? Para crear un espectáculo. Entonces, pensaría que se alinea un poco dentro de esos términos.
Espectacularización y polarización, dos estrategias muy usadas en diferentes campañas electorales. José, ¿tú cómo lo ves? Sí, hemos visto a partir de análisis de medios estadounidenses los últimos 20 discursos desde que el expresidente Trump estuvo en ese estrado del debate presidencial del 10 de septiembre y ahí se puede ver muy claramente cómo se ha incrementado la retórica xenófoba, nacionalista e incluso también misoginia en contra, obviamente, de las mujeres. Es decir, el ambiente de odio que se respira en buena parte de los mítines de Trump es sumamente alto. Recordemos, en ese debate del 10 de septiembre, el expresidente Trump habló de los haitianos llegando a la ciudad de Springfield, en Ohio, que comían las mascotas de las personas que viven en esa ciudad. Obviamente todo esto está creando un ambiente de crispación, pero Trump sabe muy bien que lo usa el tema de la xenofobia, porque el tema de antiinmigración es uno de los principales, de acuerdo con la mayor parte de las encuestas, que movilizan a su base anglosajona, que es clave en los estados que decidirán la elección, como Pensilvania, como la propia Carolina del Norte. Solo hay que decir también que en el propio meeting del Madison Square Garden, este insulto contra Puerto Rico no fue el único que causó pues conmoción. Hubo incluso uno de sus principales asesores en materia migratoria, el señor Stephen Miller, usando un lema nazi adaptado a Estados Unidos para decir: Estados Unidos solo es para los estadounidenses y nada más para ellos. Esto obviamente habla del nivel de retórica que se maneja en la campaña de Trump. Una retórica xenófoba en un país construido por la migración, realmente algo difícil de entender. Isabela, ¿cuáles han sido las reacciones que tú has podido recoger de votantes latinos a estos insultos del humorista trumpista? Sabemos que han estado sobre el terreno. ¿Qué ha sido lo que has podido ver? Bueno, como escuchábamos también en los testimonios iniciales, ¿no? Mucha consternación, disgusto y sobre todo no solo entre la comunidad latina, ¿no? También me llamó la atención Víctor Martínez, un periodista puertorriqueño en Pensilvania, que decía que es un regalo de los dioses, en el sentido de que un testimonio como este, como el de Tony Hinchcliffe, también puede ayudar ahora a movilizar a la comunidad latina a votar a favor de Kamala Harris, sobre todo en los estados pendulares. En Pensilvania, recordemos que casi la mitad de la comunidad latina, ellas son de Puerto Rico, 500.000 puertorriqueños que viven allá. Entonces es uno de los estados pendulares más importantes y donde esto realmente podría tener un efecto, el testimonio de Tony Hinchcliffe, ¿no? Donde podría visualizarse en el voto, en los resultados electorales. También hemos visto, bueno, reacciones por parte de personas famosas, Bad Bunny, Ricky Martin, Jennifer López, que se han pronunciado en contra de Trump y han criticado estas declaraciones del mitin de Trump. Y el más doloroso podría ser ayer Nicky Jam, un famoso reggaetonero que también se distanció de Donald Trump después del mes pasado haber aparecido con él en un mitin y haber pronunciado su apoyo. Y ahora, pues precisamente ese apoyo lo ha retirado y ahí vemos el efecto que también ha tenido no solo entre los votantes, sino también en un nivel, en los medios y en el mundo de los famosos. Pérdidas, por tanto, de voces ilustres de la comunidad latina en América Latina, en Estados Unidos. José, tú tienes unas cuantas campañas electorales y elecciones a tus espaldas en Estados Unidos. Por tu experiencia, ¿cuál crees que podría ser el impacto electoral de estos insultos contra la comunidad a la que tú también perteneces por parte de la candidatura de Trump, y teniendo en cuenta que se prevén unos resultados muy ajustados según las proyecciones? Así es muy difícil que un evento por sí solo tenga un impacto total sobre una elección presidencial y que sea el factor decisivo, pero estando a solo días de las elecciones, cualquier evento puede inclinar la balanza del entusiasmo en los estados clave. Como bien decía Isabela, los puertorriqueños, particularmente en el estado de Pensilvania, que se prevé ser el estado decisivo, pudieran justamente verse movilizados a partir de estas burlas xenófobas. Y sin embargo, hay que decir, Trump ha tenido un buen récord de apoyo entre los latinos, particularmente en la última elección de 2020, donde obtuvo 32% de su apoyo a nivel nacional. Eso provocó mucha sorpresa entre los analistas aquí en Washington y en Estados Unidos en general, porque los candidatos republicanos a presidente como Mitt Romney en 2012 habían obtenido apenas un 29%, y el hecho de que Trump en 2020 haya obtenido 32% de
del apoyo latino, habla de que a pesar de la retórica anti-inmigrante, hay algo que resuena en la comunidad latina justamente de las palabras que utiliza Donald Trump. Hay que decir también que en las últimas encuestas especializadas en voto latino aquí, se prevé que Trump pudiera ganar hasta 38% del voto latino. Eso solo lo veremos en las encuestas del día electoral el 5 de noviembre, pero se ve que Trump está teniendo cierto eco entre los jóvenes hombres de las minorías afroamericana y latina, y es por eso que la campaña de Kamala Harris está sumamente preocupada. Hoy mismo, en jueves, hay eventos en Nevada y en Arizona, dos estados clave donde la campaña de Kamala Harris se dirigirá directamente a los latinos, con dos grupos mexicanos muy famosos, los Tigres del Norte de música norteña y Maná, apareciendo junto a la candidata para alentar al voto latino. Voto latino, un voto que será clave en estas elecciones, probablemente. No se vayan porque queremos seguir hablando con ustedes en un rato. Ahora seguimos con Donald Trump porque el candidato republicano intenta amortiguar el impacto electoral que puedan tener las palabras contra la comunidad latina y también aprovechar las declaraciones de Biden contra su electorado, que se consideran un desliz, y lo hace a su manera. Este miércoles el candidato republicano apareció en Wisconsin con un chaleco naranja y amarillo subiendo a un camión de basura. Así llegó a un acto electoral en ese estado considerado como uno de los claves. Trump dijo que el camión era en honor a Kamala y a Biden. El candidato republicano intenta movilizar así al electorado con esa estrategia agresiva y también denunciando ya de antemano posibles irregularidades electorales, algo que recordemos ya hizo tras las últimas elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden. Bien, vemos la estrategia de Donald Trump, agresiva, intentando contrarrestar los errores de su campaña. Volvemos ahora con la colega Isabela y con el colega José en Washington. Isabela, ¿qué reacciones has podido tú ver, recoger entre el electorado republicano, tanto a los insultos contra la comunidad latina como a la reacción de Biden llamando basura a los seguidores de Trump? Bueno, en cuanto a los insultos a la comunidad latina, muchos coinciden en que es desatinado, en que fue ir demasiado lejos, pero aún así lo diferencian de lo que dice Trump, ¿no? Fue el comediante el que dijo eso, no representa a Trump, que fue un poco también la manera en la que la campaña de Trump intentó distanciarse mismamente de estos comentarios. Por su parte, Trump, ayer en una de sus mítines en Allentown, en Pensilvania, como hablábamos, uno de los estados pendulares que podrían ser decisivos para estas elecciones, hizo todo lo posible por volver a reconciliarse con los puertorriqueños de Pensilvania. Dijo que nadie ama tanto a los latinos y a los puertorriqueños como él, y hubo varios de las personas que dieron un discurso ahí que una y otra vez recalcaron y enfatizaron cómo la comunidad latina pertenece a Estados Unidos, un poco intentando distanciarse, reconciliarse de esa manera. En cuanto al comentario de Biden, claro, le viene como anillo al dedo a Trump para precisamente desviar la atención de este momento mediático, de los testimonios, de estas declaraciones polémicas de su mitin, para utilizarlo en contra de la campaña de Kamala Harris. Como decías, apareció en Wisconsin en el camión de basura, aprovechando esto y haciéndolo parte de su discurso de, miren, así es como ellos nos ven, ¿no? Nos desprecian, nos ven como basura. Otra vez fomentando, otra vez alimentando su narrativa de ellos contra nosotros, no nos respetan, no nos merecemos este gobierno, que es el mensaje que intenta dar. Interesante esa forma de contraatacar los errores propios. José, a pesar de los insultos contra la comunidad latina, muchos votantes hispanos sabemos que siguen apostando por Trump, lo acabas de decir hace un rato. ¿A qué crees que se debe esa persistencia en apostar por el candidato republicano en esa parte importante del electorado que muchas veces es la víctima de esos ataques xenófobos? Sí, tradicionalmente desde fuera de Estados Unidos se piensa el voto latino como un voto monolítico, pero la realidad es que encuesta tras encuesta y entrevista tras entrevista, esto nos muestra que hay un tapete de diversidad sumamente amplio. En estos momentos, el grupo dentro de la comunidad latina que más está creciendo como votantes registrados son los votantes de tercera generación aquí en Estados Unidos, y eso habla que ya hay una distancia de la experiencia inmigrante
migrante, y eso pudiera ser una de las razones por las que los insultos del expresidente Trump en general contra la migración puedan tener eco entre los latinos aquí en Estados Unidos. También hay que decir, por primera vez el electorado latino que estará yendo a las urnas este 2024 será en su mayor parte de latinos nacidos en Estados Unidos, no necesariamente ya inmigrantes aquí, y esto habla también de esta distancia, de esa experiencia. Aquí, más que de voto latino, hay que decir, estamos hablando de votantes latinos cuyas pues preocupaciones y temas de interés son los mismos que tienen otras comunidades: el tema de la inflación, el tema de la economía en general, el tema de la preocupación alrededor de la democracia estadounidense, y la propia migración es uno. El control migratorio de la frontera con México es algo que destaca en las encuestas, pero es esta distancia de la experiencia migrante lo que pudiera estar explicando estas simpatías por el discurso de Trump. Me gustaría abrir un poco ahora el foco e intentar fijarnos un poco más allá de los insultos que han marcado los últimos días de campaña. Isabela, ¿qué otros temas están marcando estas últimas horas, estos últimos días antes de acudir a las urnas? ¿En qué asuntos hacen hincapié tanto Harris como Trump? Bueno, el tema fuerte de Kamala Harris sigue siendo los derechos reproductivos, el derecho al aborto, algo con lo que cuenta con el apoyo también, ha contado con el apoyo de Beyoncé, por ejemplo, en su meeting en Texas, y Michelle Obama, que también le apoya eso. Y hace hincapié en que no es solo un tema que afecta a las mujeres, ¿no?, sino a todos, también a los hombres que tienen hermanas, que tienen madres, que tienen hijas, ¿no?, y que se podrían ver, cuyos derechos se podían ver restringidos si Trump vuelve a ganar la presidencia, porque Trump también fue en su día el presidente que nombró a los 3 jueces de la Corte Suprema que derrocaron el Roe v. Wade, que llevó a un cambio en los derechos de aborto en muchos estados, ¿no?, a que fueran más estrictos. Entonces, eso es uno de los temas. El otro tema que yo veo es la unidad, ¿no? Es decir, ya no es una cuestión de partidismo, sino lo que estamos intentando hacer es defender la democracia. Lo vimos en su campaña en el cierre de su campaña, donde una pareja de Pensilvania, como hablábamos, uno de los estados pendulares decisivos, decía: nosotros somos republicanos, hemos sido republicanos de toda la vida, hemos votado 2 veces por Trump y esta vez estamos votando por Kamala Harris porque lo que está en juego es demasiado, es tanto, ¿no? Y eso es un poco lo que intenta, lo que intenta fomentar, en lo que se intenta centrar, es decir, Trump va a entrar en la Casa Blanca con una lista de enemigos, que es lo que también una cosa de las que ha dicho, ¿no?, que quiere combatir al enemigo de dentro, al enemigo dentro del país, refiriéndose a todos sus contrincantes, a las personas que no piensan como él, y que Kamala Harris no entrará con una lista de enemigos, sino con una lista de to-dos, de qué hacer, de tareas que atacará cuando sea presidenta. Eso por parte de Kamala Harris. Por parte de Donald Trump, bueno, seguimos viendo que el discurso anti-inmigración, precisamente lo veíamos muy marcadamente en este meeting, el decir que Estados Unidos es un país ocupado por migrantes, que grupos criminales de Venezuela, el Tren del Agua, está en Estados Unidos atacando, poniendo en riesgo la seguridad de la población y que por eso deportará a millones de migrantes. Y también el tema de la economía, que bueno, ha sido el tema fuerte de Trump, claro, porque siempre quien no sea presidente, digamos, tiene la ventaja de que no es asociado con los problemas económicos que hay, ¿no? Entonces Trump ha tenido una ventaja en los temas económicos y es algo a lo que también le saca provecho, diciendo que reducirá la inflación, que recortará los impuestos, etc. Vemos, por tanto, las narrativas enfrentadas de los dos candidatos. José, me gustaría acabar contigo y preguntarte sobre el rol que juegan las redes sociales en esta campaña. Sabemos que es un rol capital y sabemos que figuras destacadas de este mundo digital ya se han pronunciado políticamente. ¿Podría la desinformación que vemos en estas redes decidir las elecciones para uno u otro lado? Sin duda, las autoridades estatales en los estados claves se están preparando para lo que ya está haciendo efecto, que es una marea de desinformación en las redes sociales, y que el propio día de la jornada electoral, el 5 de noviembre, pudiera provocar incluso confusión. Aquí hay distintas teorías de la conspiración que se están esparciendo por las redes sociales, particularmente del lado republicano, con figuras como Elon Musk, el presidente de la red social X y de la
compañía automotriz Tesla, quien ha insistido que extranjeros están votando ya en las elecciones estadounidenses a través del voto anticipado. Eso no hay ninguna prueba de ello y hay casos quizá aislados, pero no necesariamente es una corriente. También se hablan distintas teorías de la conspiración. El propio Musk ha hablado de la desconfianza que hay sobre las urnas electrónicas colocadas en los centros de votación en distintos estados, así como también una muy recurrente sobre la difícil forma de controlar el voto por correo, el voto postal. Todo esto habla de un río de desinformación que corre en Estados Unidos y es que está afectando a muchos votantes, particularmente, como decíamos, en el lado republicano, donde 88%, de acuerdo con una encuesta de NPR, la radio pública aquí en Estados Unidos, creen que podría haber fraude el día de la elección. Esto, comparado con el 33% de los demócratas, marca una diferencia real y autoridades, por ejemplo, del estado de Georgia han dicho que les preocupa mucho que el día de la jornada electoral, si hay resultados cerrados y dado el sistema de colegio electoral, pudiera provocar algunos disturbios en algunas ciudades. Bueno, ya vemos insultos y acusaciones cruzadas en esta campaña de Estados Unidos. Veremos cómo influye todo esto en el resultado que salga de las urnas. Saldremos de dudas el próximo 5 de noviembre. Estaremos aquí para contárselo y también estarán allí en Washington Isabela Escobedo y José Díaz Periseño para traernos todas las informaciones. Les agradezco desde ya estas informaciones que nos trajeron hoy. Gracias a ti.